La década de los 90 no parece estar tan lejana, pero si miramos con un poco más de atención y nostalgia, podemos darnos cuenta que 33 vueltas al sol han transcurrido desde su inicio, tiempo que suman los campeonatos obtenidos por diversos equipos que maravillaron al país. A diferencia de los periodos dominados por Chivas, Cruz Azul y América, esta nueva etapa fue de lucha constante y creciente entre los diversos campamentos de la Liga Mexicana para asaltar el trono, dando como resultado a 4 monarcas distintos, nacidos de una serie de definiciones que resultan dignas del recuerdo, ya fuera por los abultados marcadores, la lucha con los tacos afilados, las largas sequías finalizadas o la coronación de camadas clave. Todos y cada uno de los protagonistas fueron artífices de una gloria única que llevó a sus instituciones a ponerse la anhelada corona contra todo pronóstico. Hoy toca recordar, con un material original e inédito, la forma en que esos capítulos fueron escritos a base de sangre, sudor, lágrimas y muchos zapatazos que enmarcaron el arranque de este decenio memorable. Por cierto que este encuentro con la historia no podría ser posible sin el generoso aporte de nuestros suscriptores, en especial el de Fernando Juárez Navarro, quien nos apoyó con el material en beta, mismo que él grabó hace más de 30 años y nos lo compartió para que pudiéramos digitalizarlo, mejorar su calidad, escribir este guión, narrarlo y llevártelo a ti ya editado. Muchas gracias, querido Fernando. Si de casualidad en tu casa cuentas con VHS o betas grabados con partidos viejos que rememoren nuestro hermoso pasado futbolero, te invito a que nos contactes mediante el correo que aparece en pantalla y que nos ayudes a seguir armando el rompecabezas del fútbol mexicano, con miras a que más personas conozcan todo aquello que acontecía durante aquellos años y también que puedan revivirlo. Dicho esto, comencemos. Durante la campaña 89-90, el Puebla buscaba levantarse del tropezón vivido en el torneo anterior, cuando terminaron como superlíderes, pero fallaron en la liguilla del Grupo A y se quedaron sin el campeonato. Esta vez, y con un nuevo formato que incluirá la fiesta grande como la conocemos hoy, conseguirían llegar hasta la última instancia, tras terminar como tercero de su sector, con 46 unidades, fruto de 17 victorias, 12 empates y 9 derrotas. En los cuartos de final sacaron ventaja de su posición en la tabla para echar a los correcaminos, y en semis se vivió una contienda de alarido frente a Pumas, el segundo lugar del torneo, que de visita firmó un 4-4 en uno de los mejores partidos de todos los tiempos de liguillas, sin contar con que en la vuelta la franja sacaría la casta para pegar 4-2 y obtener su boleto. A la gran cita los esperaba UDG, que terminó en quinto sitio con 6 puntos menos que su contrincante y recorrió un camino que incluyó la sufrida victoria de 5-4 en el global ante Tigres, además de la gran sorpresa, eliminar al América, actual campeón, tras pegarles 2-0 en el primer juego y caer 2-1 en los otros 90. La primera gran final de la década se llevaría a cabo el 23 de mayo de 1990 en el Estadio Jalisco, que reunió a 50,000 espectadores. Poco tardó en llegar la primera falta, señalada por Marco Antonio Miranda, y también un aviso por parte del local, cuando José María Gareda disparó desviado. Javier Hernández padre definió terrible en la aproximación del huésped, y Pablo Larios solo miró de lejos una llovizna que pasó cerca de su arco. Un error en la saga provocó un susto de Poblete, sin mucho ángulo. Los melenudos replicaron con un testarazo, y aunque el arquero de la Selva tuvo problemas con su salida, la defensa salvó el marco al despejar con la frente. Un choque calentó los ánimos y provocó la tarjetita para Octavio Mora. Este mismo sacó el cañón, pero Iwasaki recostó perfecto para contener el peligro, y de paso bajó las persianas en otro par de intentos. Al travieso lo mandaron al tapete, y Víctor Manuel Aguado tuvo su primera intervención exitosa para detener un derechazo de Aravena. Edivaldo prendió las alertas con pata zurda, y el marcador se abrió gracias a un acrobático golazo del Rudo, que más bien parecía técnico, y con un control brillante se lanzó de chilena para pintar el 1-0. Los pone atrás, Mora. Octavio Mora está haciendo un gol digno de una gran final por el título. Esos goles que se van a recordar durante mucho tiempo. Se acomodó la pelota, giró hacia atrás y la metió de chilena. La respuesta fue un par de granizos del Puebla, que casi rompen el parabrisas. Primero con un recorte que dejó en ridículo al defensor, antes de que el cancerbero tuviera que intervenir para desviar el trayazo. Y posteriormente con una diagonal a la zona de mayor compromiso, que para el lío jalisciense no terminó siendo mortal. A un camotero lo taclearon, y el mortero pintó la equidad, tras llegar a la cita agendada por el progenitor de Little P, que llevó un trazo perfecto hasta la caja chica.
El 11 se animó a buscar una voltereta, pero le pegó a cualquier parte. Aguado se colgó perfecto de un hoyazo que buscaba repetir la dosis anterior, y durante el segundo tiempo fueron los anfitriones quienes se lanzaron por el empate, aunque la puntería no estuvo de su lado. La Puente presenció en la banca un patadón sobre su dirigido. Álvarez elevó un cruce que se dictaminó desviado. Chícharo quiso sorprender, pero nadie quedó impresionado con sus intenciones, y Pablo evitó precipitarse para ganar por arriba un bombón que se durmió en sus guantes. Alberto Morales estaba ansioso por entrar al juego y apresuró a su compañero para abandonar el campo. El flaco se tendió para contener un balón que codiciaba el delantero rival, y por un encontronazo tuvo que salir el zurdo Hernández, mientras que Víctor Rodríguez se encargó de vengar a su compañero con un leñazo. Aravena pateó un balón que minó las redes externas. Roberto Ruiz Esparza fue obligado a ceder córner para evitar que los madrugaran, y en el tiro de esquina pusieron al arquero a parir chayotes, aunque al final consiguieron alejar el peligro. El local estaba encima, pero lejos de encontrar su premio, recibió castigo mediante el contragolpe del Búfalo, quien contó con la fortuna de un rebote dentro del cajón para puntear el 1-2, que celebró con todo, ganándose de paso la amonestación. La franja buscaba una tercera diana, negada por quien después tendría un brevísimo paso en el banquillo del América. Al dorsal 10 le cometió una falta en medio campo, y un tiro de volea prendió las sirenas del que iba ganando, mas solo salpicó un poco de acuarela y terminó marchándose hacia el exterior. Un zurdazo obligó al de Zacatepec a ponerse su capa, y un tiro libre en los linderos del área confundió a Raúl Bañanos del mismo modo que en la actualidad, por lo que comenzó a cantar un gol que no era. Larios, atento el disparo, fuera. ¡Gol! ¡Qué golazo! No, fuera, perdón. Como el balón rebotó atrás en los anuncios y se vino a las láminas, me fui con la finta, está fuera. Vamos a verlo. Aquí está. Parecía que había entrado. Tienes que cerca pasó y rebotó, y luego va a agarrar las redes, y por poco me voy con la finta. Casi caigo. Bueno, caí. Arturo Cañas pudo ver acción como relevo, mientras el que conquistó la remontada buscó un nuevo festejo, que se marchó por encima de la vara, y Edson Vieira, que había entrado poco antes, tuvo que irse de cambio, por lo que jugó solamente 15 minutos. Un recuerdito le dejaron otro elemento poblano. De pata izquierda llegó un fogonazo que marchó elevado, y en la transmisión analizaron un presunto penal que no le marcaron a los de Jalisco. Aquí viene. Sigan al 4, que es Fuentes, No, no es falta. En lo que Larios capturó otra metralla hecha desde el cobro de una infracción, Víctor Manuel también estuvo certero cuando le tocaron el timbre. La defensa de la UDG desquitó su frustración con una dura falta que dejó gateando al rival, y quienes buscaban el empate desperdiciaban la oportunidad de conseguirlo, con un ensayo que pasó cerca solamente. No hubo tiempo para más, y de esta forma los enfranjados se marcharon rumbo a casa con la ventaja en el electrónico, para buscar el segundo título de liga en toda su historia. Finalmente el partido, ¿cómo lo sientes contra la Universidad de Guadalajara? Siento bastante difícil porque creo que la UDG tiene todo que ganar. Nosotros tenemos todo que defender. Entonces salimos como favoritos y nuestro público, nuestra cancha, todo, ¿no? Todo es favorable para nosotros, pero creo que la UDG, como te comento, lo tiene todo que ganar y no tiene nada que perder. Este calor que hay en la tribuna se sentirá en el terreno de juego en el momento importante. Sí, desde luego que se siente, ya lo hemos vivido en 2-3 partidos durante el campeonato, en la final de Copa, y es bastante alentador y un apoyo increíble, ¿no? Pues que te recuperes pronto y hasta la próxima temporada será. La definición se dio 3 días después del primer choque, y una vez más comenzó con infracción. Animados por su gente, los de casa buscaron liquidar, mas el de amarillo se quedó con su primer cable, y aunque los leones negros consiguieron hacer túnel, el zaguero detuvo todo con una faltita. Un cabezazo que picó desviado hizo gritar a la gente, y Bonifacio Núñez miró desde cerca un fuerte golpe que no sancionó con la bancaria. Al considerar que fue una caída accidental, los soles resonaban, al igual que los abucheos, y Fuentes estuvo a nada de ayudar a su contrario cuando en un intento de despeje pudo anidar la bocha bajo su cabaña. No obstante, el único portero que nos llevó al quinto partido estuvo atento para desviar el suceso. A Edivaldo le talaron el tobillo, y con la pata chueca erró una inmejorable que sepultaba a su rival. Marcelino Bernal prendió un derechazo que rompió las lámparas, y por tercera vez fueron los anfitriones quienes tiraron de la resortera, pero con la mira defectuosa. Del otro lado fue un tímido cabezazo el que hizo trabajar al cadenero, y una falta abrió la puerta para que Martín Vázquez pusiera dinamita, aunque fue el seleccionado quien salió ganador tras lanzarse con éxito por el balón. Al brasileño lo maltrataron otra vez, y un tibio intento chifló a las palmas del de ascendencia japonesa, que pasaba un día tranquilo. El Chícharo Hernández falló entonces la más clara, cuando su uñazo se desdibujó a centímetros, y la venganza llegó mediante un autogol del Capi Esparza, quien empujó con el pecho un rechace de su guardameta,
que asestó el empate global. Una vez más el disparo, el rebate y autogol de Roberto Ruiz Esparza. Pero la presión de la UDG es lo que provoca estos errores. Jugó bien la Universidad de Guadalajara, abrió la pelota, la defensa de Puebla se quedó atrás. Hubo la posibilidad de un disparo, salió Larios, el balón le pegó y después en el pecho de Roberto Ruiz Esparza. Un foul provocó molestia en las filas de los tapatíos, que jugaban con 11 mexicanos. Y desde muy lejos el mortero pintó su tinta, que no manchó al guardameta, muy atento al bote. Poncho Sosa dejó ir 1-2, que cambiaba la historia. Y Gareda era revisado por un dolor en el músculo, que dejó en duda su continuidad. Y otra falta era la llave para los universitarios, que se quedaron a un suspiro de marcar, gracias al impacto de Jorge Dávalos. El dorsal 11 utilizó todos los medios a su alcance para evitar que le ganaran por la banda. Poblete fusiló a Víctor Manuel, aunque anularon la acción por estar en offside, y el disparo de Aravena se marchó por el costado. Ese nerviosismo ayudó para que Daniel Guzmán diera la vuelta, con un remate de derecha que dejó frío al Cuauhtémoc, ahora obligado a dominar los hilos, porque estaba cayendo en el acumulado. Sin embargo, muy pronto encontraron lo que requerían, gracias a la pintura del Chícharo, que tuvo un renacer con los colores albiazules, y tras su gran recorte definió para incrustar el balón en el ángulo, obteniendo lo que hasta ese momento significaba tiempos extra. ¡Puebla! Extraordinaria jugada del Puebla, que así responde a estos 70 y tantos mil aficionados congregados en el estadio Cuauhtémoc. No hay más que dos colores en este momento, azul y blanco. Los Leones Negros dieron respuesta con un recadito que contuvo Larios, atento a todo lo que le tiraban. Y en la otra cabaña fue el chileno Jorge Orlando quien recuperó el título, tras cachetear el brillante pase que le mandó el yerno de Tomás Balcázar. Quedaban 45 minutos de matar o morir para ambos bandos. Rápidamente reaccionaron los de Guadalajara, aunque no tuvieron fortuna. Y el que estaba dando un gran juego quedó muy dolido luego de que lo pararan con un hachazo, que es el Colorado chino. El mortero Aravena ganó por aire, pero estaba adelantado. El dorsal 6 soltó las agujetas con un bombazo a la luna. Y debido a la gallardía defensiva, Poblete no pudo ampliar las cuentas. Edgardo Fuentes encontró un gran envío dentro del rectángulo, que inexplicablemente no firmó, y Pablo se puso esta vez el antifaz con un atajadón que salvó el empate durante un momento crítico. Aguado ensució el uniforme para contener otro misil, y al 13 del complemento se marchó Edivaldo sin pena ni gloria para dejarle su sitio a Cañas, que hizo piernas para servir al primer CH14, aunque este no pudo dar dirección de gol. Un latigazo resonó en las manoplas de Larios, y comenzó el festival de trayazos de las dos escuadras, que no cedían en un duelo al que ingresó Morales con miras a dar frescura por la banda. Una infracción fue señalada en la frontera del baúl, pero lejos de hacer algo interesante con ello, los de Occidente estuvieron a punto de recibir el último clavo, tras un contragolpe que para su alivio alcanzó a ser desviado. El número 10, otra de las pesadillas, se animó a probar de fuera, con exceso de galleta. Alberto Guerra daba instrucciones para conseguir el tanto que lo regresara al partido, pero una vez más se encontraron con el arquero de la Selva, indispuesto a regalar terreno. El travieso quiso hacer un monumento de chilena que se extinguió en costado. Víctor Manuel se quedó con un envío desde el vértice, y un error en el cuadro bajo terminó por matar a los Leones, que perdieron la pelota de forma inocente en la salida, y permitieron que Aravena se convirtiera en su cazador, con 20 por jugarse. Sosa abierto, marcado por Marcelino, adelante. Le gana la pelota, posibilidad del tiro. ¡Gol! Mortero Aravena. Le ganó la pelota Martín Vázquez, se escapa y de derecha tira y anota al minuto 26 y medio. Jorge el mortero Aravena, en un error de Martín Vázquez, le gana el balón. Apostando el todo por el todo, Reyes ingresó para buscar un milagro, pero solo continuaron repartiendo leña, lo que provocó empujones y más perdedera de tiempo. El otro andino, Poblete, puso la última estocada tras definir un mano a mano con categoría, y en el emotivo festejo la gente sacó su manta para pedirle perdón a Manuel Lapuente, que como buen técnico no había estado exento de críticas por parte de su afición, molesta con muchas de sus decisiones, pero arrepentida a final de cuentas. El público celebraba eufórico y presumía de paso que se llevaban el campeón de campeones al no tener rival, ya que apenas un mes antes consiguieron la Copa México, tras imponerse en global de 4-3 a los Tigres. Todavía Bonifacio apagó una gresca que amenazaba con prenderse, debido a la calentura del travieso, que abandonó la cancha tras desquitarse con Bernal, y para ponerle un poco de tensión al encuentro llegó el golazo del descuento, electrizado con un rayo del vikingo Dávalos. El guardameta quería avivarse para tomar el balón, y lo recetaron, aunque nadie se enganchó con su maña para perder tiempo. Y nuevamente se avivó el incendio cuando dos jugadores se enfrascaron en una verdadera lucha de AAA,
que incluyó puñetazos y empujones, para terminar en la roja de Ángel Torres y Poncho Sosa. El mortero quemó más segundos con un periodicazo que fue a saque de meta, y tras robar una pelota buscó aclarar al vigilante, que no se dejó engatusar en la última jugada del encuentro, antes de que el respetable pudiera destapar la champaña tras concretar su anhelada estrella, última de liga que ha conseguido hasta el día de hoy. Bajo la leyenda de ninguno de nosotros es tan bueno como todos juntos, los muchachos de La Puente encontraron Justicia Deportiva a su proyecto, que dominó gran parte de la primera vuelta en el certamen y supo cerrar con un nivel intratable. Puebla es campeón de liga merecidamente. Y el abrazo para Manolo Lapuente y la prensa y el público que invade la cancha. El Puebla gana 4-3, gana 4 goles a 3 y es campeón de liga sobre la Universidad de Guadalajara 1990. Raúl Orbañanos. Yo pienso que el despegue de Puebla viene del día que gana la Copa Tigres. Ese día estábamos aquí, comentamos que Puebla tenía pasta de campeón. Así es, ahí están todos abrazados. Ninguno de nosotros es tan bueno como todos juntos. Es el vestidor del Puebla. Gran ambiente, el público está feliz. Quería que el Puebla fuera campeón y lo consiguió, ganando 2-1 en Guadalajara, 4-3 en 2 buenos partidos, Carlos. El siguiente año cambiaron los protagonistas, esta vez con un clásico capitalino de alto nivel, pues América y Pumas se midieron en la lucha por el título. Ambos quedaron como líder y escolta respectivamente en la tabla general del torneo anterior, y durante este consiguieron verse las caras en uno de los capítulos más emocionantes que se recuerden. La Universidad llegó como mandamás indiscutible tras sumar 25 victorias, 5 empates y 8 derrotas, que les llevaron a sumar 45 puntos, 12 más que los de Coapa, que ganaron 15, empataron el mismo número y cayeron en 8 ocasiones. Durante los cuartos de final, el equipo auriazul aplanó al Atlético Morelia por 6-1, y durante las semifinales se despacharon nada más y nada menos que al actual rey, los Camoteros, que fueron barridos 3-0. Mientras tanto, en el nido le dijeron gracias al subcampeón, que se fue a casa con un contundente 3-1. Y en semifinales tuvieron el placer de terminar con los sueños de su odiado rival, propinándole un humillante 5-0 a Guadalajara. Durante la primera vuelta del campeonato, la UNAM le pegó a su némesis chilango con un duro 5-2 en la fecha 17, mientras que el segundo asalto fue para los emplumados, que ganaron por la mínima, aumentando la paridad en los pronósticos, aunque el historial seguía estando del lado amarillo. Y es que los nacidos un 12 de octubre habían vencido al conjunto del Pedregal durante las finales del 85 y del 88, por lo que el tenor de revancha y morbo en torno al partido no hacía más que aumentar. La ida se llevó a cabo el 19 de junio de 1991, con un inicio inmejorable para la causa felina, que desató el primer zarpazo en el inicio del cotejo gracias al niño artillero y su timing perfecto, para sacudirla de cuadros con una volea espectacular tras el servicio por derecha de Claudio Suárez. Buen goleador, filtra bien el pase sobre Suárez, retrasa, tiro, gol de García, al minuto con 10. García está haciendo el primer gol del partido en el primer avance de los Pumas en balón filtrado, y estupendo el remate de volea de aire sobre la marcha a cargo de Luis García, y se está abriendo el marcador aquí en el Estadio Azteca, un bombazo impresionante. Juan Hernández puso su continuidad en duda tras una dura entrada, y Miguel España se llevó una prematura tarjeta por faulear a Santos. El Goya sonaba con fuerza, mientras el 9 del AME se estrellaba contra un paraguas, y Gonzalo Farfán sonó la cédula de amonestados por tirar lámina en un duelo destacado por su intensidad. Ricardo Ferretti mandó un tiro centro que le quedó largo a Patiño, y en saque de banda fueron los locales quienes llegaron a la tierra prometida gracias al golazo de Toniño, que dejó entrar a la de Gajos y sin miramientos tiró su granada, que fue directo al ángulo inferior de la derecha antes de los 12 minutos. Saque de banda. Realiza Hernández, aquí Toniño en una buena pantalla, tiro fuerte, gol, gol del América. Toniño con un zurdazo también impresionante. Vean la jugada, la finta para continuar y vean el disparo. El balón va cerca de la base del poste derecho y el América al minuto 12 está empatando el partido. Gol de Toniño. Navas se la cobró con un caballazo, y otra vez fue el conjunto azul crema el que mojó. Ahora tras mandar un largo balón a Farfán, que se tendió y batió a un Jorge Campos criticado por descuidar su poste. Muy pronto Sague cayó tras una zancadilla en el área, que se pitó como penal,
Y Antonio Carlos Santos no dudó en esquinar su ejecución en la parte que más le duele a los porteros, dejando en claro que sin importar la situación, los cremas casi siempre eran capaces de salir airosos. Está ya la orden de Bonifacio, viene Santos. ¡Gol! Al minuto 19, Santos está poniendo el marcador, 3 goles por 1. En un santiamén, parecía que la buena campaña de los de Mejía Barón terminaría en el retrete una vez más, a la par que un águila se postraba sobre el puño de un aficionado, como si de una vieja profecía azteca se tratase. Milok se mostraba inquieto en la banca, y de media vuelta fue el Sateluco quien quiso recetar el descuento, aunque la mandó hasta las butacas. David buscó sorprender de pata diestra, pero no metió la comba suficiente. Y esta vez fue García Postigo quien tocó la puerta, pero 3 pisos por encima. Adrián Chávez congeló un disparo y se hizo de palabras con su rival. El dorsal 9 consiguió un tiro libre en zona peligrosa. El texcocano definió como el defensa central que era. El Brody midió bien una vaselina del negro y posteriormente se mostró atinado cuando lo probó el recuperado Hernández. García hizo lo propio con la figura del otro Marco, que se vio obligado a meter las yemas. Y así concluyó el primer cuarto de toda la serie, que contaba con la vigilancia atenta de los mexicanos a lo largo del país. Poco sucedió de los nuevos 45 para volver a gritar gol, esta vez del bando Unamita, que descontó gracias al obús de Patiño, vital para meter a su equipo otra vez en el partido. Resbaló y vino el gol de Luis. Y la oportunidad la fabrica Patiño. El hijo del lobo solitario no pudo abultar la ventaja, algo que costaría muy caro a la postre. Adrián salió para cortar una triangulación y el 7 local complicó más a los suyos cuando miró su segunda amarilla tras buscar ganarle un balón a Juan Carlos Vera, que sacó los dotes actorales. El del famoso gol hecho a pase de Rabona abandonó la cancha para dar entrada a Córdoba, y el que jugaría después en River soltó una patada karateca que no estuvo libre de ser sancionada. Roberto Medina le pegó chorreado un buen servicio. Los ofensivos del Nido sintieron varias veces el calor, hasta que una cartulina apaciguó las infracciones del enemigo, y Cristóbal Ortega le dejó su lugar a Guillermo Naranjo, antes de que la barrera fuera regañada por el nazareno, tras adelantar metros que obligaron a repetir el tiro. Los emplumados no supieron aprovechar, y estamparon la pelota sobre Ferretti, que tuvo su oportunidad con un fierrazo que abolló la base del palo, bastante premonitorio, antes de que Mizrahi entrara con miras a hacer un relevo mágico, para evitar que el duelo en CU tuviera que encararse con la derrota a cuestas. Quien ahora es colega de Martinoli, se salvó de irse antes de tiempo a los vestidores, y una vez más fue el Tuca quien dio muestra de su potente disparo. Tras hacer aire en la parte superior de la red, el Capi España tumbó a Sague, que pidió la tarjeta muy molesto. Una mano cortó la ofensiva Águila, y el disparo del Negro Santos casi da la campanada, aunque todo terminó en tiro de esquina. Los azulcremas se pusieron como energúmenos cuando le perdonaron la segunda ámbar a Miguel. Medina se animó a probar a Chávez, que ni los ojos tuvo que mover ante su terrible disparo. Y en los segundos finales fue Luis García quien dejó ir la equidad tras estrellar su ensayo en los mitones del guardameta. Sin más por escribir en la primera hoja de este diario, fue necesario dar la vuelta y viajar un poco más en el calendario, donde ambos clubes definirán al campeón en el Estadio Olímpico Universitario. De los años 80, que fue la década de oro para el América, obtuvieron 2 de 5 coronas frente al rival de la ciudad, al que derrotaron por primera vez durante una apretada serie que obligó un tercer duelo en Querétaro, y la segunda ocasión con un 4-2 global, ambas con su respectiva polémica, que ya tendremos tiempo de analizar. No obstante, esta vez los Pumas buscarán cambiar la historia en casa, y con este preámbulo comenzó una de las batallas más recordadas en el historial deportivo de nuestro país, como ya podrás ver a continuación. Santos fusiló a su propio arquero. Patiño estuvo risa y risa durante el arranque, pese a que lo patearon. Una vez más fue el cancerbero quien tuvo que emplearse a fondo, aunque no por los remates felinos, sino por su defensa que lo mataba cada que quería regresar de la bola. El Pelé Vera pateó muy diferente a como lo hacía Urrey, y Bricio pitó una falta de Jesús Eduardo Córdoba, que cambiaría completamente el rumbo de la final y el destino de su ejecutor, Ricardo Ferretti. Ese brasileño que aplazó su retiro a petición del cuerpo técnico para jugar este año con el club, tomó la pelota a una distancia considerable y desde ahí soltó una verdadera estela que sorprendió a Adrián Chávez, con sentimientos de culpa al asegurar que pudo haber hecho algo más para evitarla. El bigotón consiguió su anotación más recordada con 36 años cumplidos, celebrando con todo lo que se conocería por siempre como el Tucazo, mientras las banderas ondeaban con más de 80 minutos por jugarse, ya que la paridad de 3 le daba el título a los felinos por gol de visitante. El disparo.
con todo. Y la metió en la esquina, no podía hacer nada. Ni Chávez ni nadie. ¿Dónde lo metió el Tuca? ¡Qué bárbaro! Fue por eso que los de Cuapa se lanzaron al ataque. Más el que fuera cachirula en China se sacrificó a recibir tarjeta para detener el embate. 6 con 37 segundos. Logra ese disparo para dejar sin ninguna oportunidad a Adrián Chávez. Y ahora, como tú decías, Raúl y Carlos, cambia completamente el partido. Y la UNAM desperdició una clara que en lugar de terminar como disparo a bocajarro fue un simple regalito hacia las manos del manoplero. Luis Roberto se las ingenió para levantar un balón, pero nadie le hizo segunda con el remate. Un periodicazo se marchó al costado y Aspe estuvo cerca de mojar, pero el zurdazo se escapó a centímetros del portón. Patiño no logró llegar a tiempo, un buen toque filtrado. Alberto empalmó de zurda y la mandó a Cuernavaca. Juan Carlos hizo lo propio, con un mejor desempeño. Toniño cayó para obtener un tiro libre que Santos desperdició al tratar de sorprender. Y Saguiño tuvo que pedir disculpas a Campos tras echar el autobús. El mismo Jorgito se metió en problemas cuando casi pierde la esférica frente a su ahora compañero en TV Azteca. Las infracciones del local continuaron haciendo acto de presencia. Abraham Navas se calentó porque le dieron una cucharada de su propia medicina. Y Luisito mandó un centro bajísimo para su coequipero, que buscó hacer la mano de Dios. El acapulqueño apagó la única de peligro que generó hasta ese momento el visitante, cortesía de Cecilio de los Santos. Y desde la media cancha el número 13 dejó en claro que salió a jugar un partido totalmente distinto. Desde el banderín el AME trató de impactar. También probaron con tiros largos, y en ambos cuadros comenzó a notarse cierta desesperación, lo que hundió el juego en un tenor al que le pasaba poco, salvo por las faltas, que costaron una preventiva para el hijo de la leyenda. Al héroe del encuentro tuvieron que atender en el campo por culpa del choque. Los tallones de la pantorrilla continuaron, y finalmente la gente se animó bajo el solazo, cuando los del bonito uniforme coquetearon con el segundo. Tras un gran desborde que no pudo ser rematado de tacón, Guillermo Huerta entró por Ortega. Domínguez la mandó hasta rectoría. George Fields durmió un disparo que empalmó Sagazo. Medina quería asistir a los baloneros y el Tuca estuvo cerca de repetir su bombazo, pero esta vez sí encontró a Chávez bien plantado para rechazar la frente. Vera se escapaba, más le plantaron una zancadilla. El que algún día se iba a ir a Madrid quiso hacer una tijera, pero le faltó inclinar más el cuerpo. Un cabezazo se paseó por toda la caja hasta llegar a Campos, y una vez más derrumbaron al máximo goleador de las Águilas, que sin tener tantas oportunidades seguía dando sensaciones de peligro constante. El de los Amates ganó por aire, y lo ajusticiaron con un costalazo. La mejor atajada se vio en la mansión americanista, cuando Adrián se puso sus alas tras el izquierdazo del Beto. Y llega la zurda, tira García. Parecía el gol de Pumas. La jugó bien Pumas y Chávez. El diminutivo de Toño hizo chambear a quien portaba el suéter de colores. Un testarazo viajó sin ton ni son hacia las afueras del terreno, y un centro retrasado volvió a generar peligro, que se ahogó tras la valiente intervención defensiva para preservar el marcador. El miedo a un gol era notable en los dos campamentos. Huerta miró la dorada por derribar a Patiño, que le puso de su cosecha para ganar tiempo, y Naranjo ingresó por Córdoba, autor de la falta que los puso abajo en el marcador. El brasileño más mexicano quiso hacer un déjà vu de su riflazo, pero madrugar le costó la tarjeta, y en los últimos segundos se pudo amargar la fiesta, aunque Campos Navarrete se plantó perfecto para defender el resultado, que ya no se movió, y le dio su tercer título a la UNAM, uno de los más especiales. Ferretti no pudo evitar las lágrimas al saber que celebraba su último partido como profesional y cerraba con broche de oro su brillante carrera para emprender una nueva como entrenador, misma que sería todavía más grande. Miguel Mejía Barón, mientras tanto, se enfundaba en los abrazos y sus jugadores le dedicaban palabras a la prensa. Creo que muchos decían que nos iban a ganar, incluso había mucha presión por todo el ambiente que se formó. Creo que el América es un rival, sin duda, indiscutible. Sí, gracias a Dios. Y creo que fue justo, ¿no? Creo que nos lo merecíamos desde que terminó la liga. Sabíamos que iba a ser muy difícil, pero aquí estamos demostrando que en la liga y en la liguilla somos mejores. El rector José Sarucán expresó su felicidad por lo conseguido, y en lo que algunos daban la vuelta adelantada, Manuel Barlet, el polémico brazo derecho en el gobierno de Salinas de Gortari, se daba un momento para aparecer frente a las cámaras. Finalmente llegó la entrega del anhelado trofeo, que se elevó los brazos de Miguel España, y así finiquitó un notable episodio en la rivalidad de ambos cuadros, que fue muy doloroso para el equipo de Televisa, pues pasarían más de 10 largos años para que siquiera pudieran disputar una final. La tercera definición de este recopilado tuvo lugar entre León y Puebla,
Un par de equipos que sufrieron en serio debido a lo pareja que estuvo su serie. Sembrada en cuarto sitio de la tabla, la Fiera cosechó 45 unidades tras 15 victorias, mismo número de empates y 8 derrotas, mientras que en los cuartos de final cometieron regicidio tras echar a los Pumas por 2-0 en el global. A la máquina la descarrilaron en semifinales debido a la posición en la tabla, ya que igualaron 3-3 en el marcador, y de este modo llegaron a la cita frente a los poblanos, que por su parte se habían situado séptimos con 41 unidades, 13 victorias, 15 equidades y 10 descalabros. La franja echó a Chivas tras un apretado 4-3, y en la antesala se despachó a los Rayos por 3-2 antes de la última parada, que mediría dos grandes cuadros para su primer asalto a jugarse en Angelópolis, donde muy pronto comenzaron los catorrazos. La Pájara Chávez miró tarjeta por sacarle a Estrellas a Murguía. Castañeda vengó a su compañero tras bajar al infractor, y una llamada de atención finalmente apareció por cortesía de los locales, que ganaron por arriba en un córner llegado al minuto 13. C. Roberto lastimó por atrás y también lo penalizaron. Marco Ferreira vio amenazada su cabaña con un trayazo que viajó hacia afuera. Ruiz Esparza metió duro la pierna, pero consiguió la falta a favor por un empujón previo. Paco Uribe también cayó a la alfombra, y luego de 20 minutos los contactos no cesaron, al contrario de las emociones. A balón parado volvió a tocar la puerta del anfitrión, pero el cabezazo viajó hacia afuera, y por fin respondieron los panzas verdes, aunque la volea tuvo el mismo destino que el intento previo. Zico bajó a besar el pasto, y el cobro de Gaucho le tiró la semita a un aficionado. La lucha permaneció intensa y poco iluminada. Luego Alfredo le pegó de lágrima una opción, y bajo la lluvia llegó una amarilla para Tita, por calentarse pese a que sí le marcaron falta a favor. Al guardameta casi le comen el mandado, y Pablo Larios ganó el primer centro donde fue exigido, pero se llevó un rozón en el rostro que obligó a que entraran las asistencias. Un juego peligroso fue sancionado. Sin embargo, verdadero peligro era para quienes presenciaban el partido, bajo el riesgo de quedarse dormidos y ser descalabrados por la infinidad de melones que tiraban los futbolistas hacia el exterior. Una nueva cartulina se levantó, ahora para Edgardo Fuentes, quien se adelantó a un tiro libre, y la repetición de Zico fue todavía peor, hasta que llegó la piedad divina y se terminó el primer tiempo. Tras los comerciales, Larios fue medianamente exigido y voló para quedarse un centro pese a que la acción no contó. Luego se afianzó de otra bola que picó fácil a sus manos, y una vez más exhibió su día de campo cuando obtuvo un envío directo a donde no había nadie más. La de mayor inquietud también pasó al menos un par de metros desviada, y del otro lado un centro obligó a que Lupillo despejara, aunque de inmediato la franja quiso aprovechar con un globito que sacudió la parte posterior del marco. Al coreano Rivera lo pintaron por meter una mano. Queiroz mandó el cobro de infracción directo a la publicidad de Montana, y Milton Núñez se elevó para rematar un envío frontal que se marchó a las afueras. Una vez más, el cachirul más cachirul de toda la historia enseñó que era un ablandador de carnes. El arquero de la Selva se quedó con un tímido disparo de su rival. Poblete estuvo a nada de cuajar el primero, que resolvió el guardameta para el envío de Vucetich, y la más clara apareció tras un desborde que en primera instancia la gente pidió como penal. La pelota se pasó hasta Pablo César Silva, que no impactó correcto, y dejó que el portero se llevara las palmas antes de que la defensa pudiera despejar. Luego Salvador Reyes Jr. se llevó la mano a la cabeza tras un duro contacto que no pasó a mayores durante el tramo final del encuentro. Galván entró por Chávez. Turrubiate se enfureció cuando le castigaron una falta, y aunque trataron de distraer al silbante, este no se olvidó de amonestarlo con todo y que Carlos se hizo el desentendido. Coyote prendió uno de los mejores tiros, pero se lesionó al hacerlo, por lo que tuvo que salir en camilla por Martín Peña, y un fuera de lugar anuló la emoción que se empezaba a gestar tras el remate del Búfalo, mientras que Alberto lo tenían que llevar cargando hasta el banquillo. Chava Mercado ingresó por su tocayo Reyes. Larios miró cómo se estremecía el exterior de su casa, y C. Roberto prendió otra chance que surcó los aires para bajar muy a destiempo. El propio brasileño fue víctima de su mal temple, y tras un duro pisotón de Paco Ramírez se enganchó para responder con un puñetazo que el referee no perdonó, aunque no echó al agresor inicial, que incluso le desprendió parte de la oreja. Así que C. Roberto, si es reportado por agresión, no podrá jugar el domingo. Pero también tenía que haber sido Paco Ramírez. León tuvo su última oportunidad mediante un disparo de Tita que contuvo el ídolo del Coruco. Y sin más que decir, el duelo de ajedrez tendrá su último capítulo 3 días después, en la ciudad del Calzado, donde los del Bajío intentarían romper una racha de casi 40 años sin ser campeones de liga. La cita con la historia arrancó con un aguijonazo sobre Lupillo Castañeda, que no tuvo otra más que sobarse, y la sensación de que las patadotas podrían continuar. Al igual que en el primer juego, quedó claro desde el inicio. Poblete la prendió de aire, pero desató la rechifla, y cuando cayó el primer gol de la contienda fue para nada, ya que se anuló por posición adelantada. Arturo Bricio tuvo que hacerle de balonero ante la ausencia de estos. Marquiño pateó descafeinado. Ramírez recibió una falta mientras le caía el hate de la porra guanajuatense,
que no olvidaba lo ocurrido en el partido anterior, y aunque la pájara se dolió de la rodilla tras una entrada, el nazareno no le creyó y lo instó a levantarse. De cualquier modo, el futbolista tuvo que salir en camilla, y mientras tanto Tita aprovechó para dar el primer aviso serio de cambiar el marcador al cimbrar la carpintería. Casi de inmediato Castañeda se animó a soltar cohete, que pasó silbando un costado, pero un offside lo borró de la estadística. Posteriormente Raúl Arias se llevó una llamada de atención por marrano, y un centro levantó los decibeles, más la defensa poblana alcanzó a rehacerse. Ruiz Esparza barrió de frente e hizo sonar la ocarina, aunque Uribe pedía algo más al mostrar el daño de su espinilla. El dorsal 7 mostró su desencanto con el rival cuando se negó a tenderle la mano luego otra infracción, y Ferreira bajó bien el primer envío largo, que aterrizó cerca de su changarro. Ángel Torres se fue amonestado, Benedicto Bravo le sacó el aire al Búfalo, y el vuelo del guardameta provocó ilusión en la hinchada visitante, que miró finalmente una buena aproximación de los suyos. Del otro lado llegó un cañón de Peña que tenía tintes de golazo, y pese a que el arquero leonés quiso evitar un córner, fue incapaz de conseguirlo. Poblete remató por encima de la cabaña. Larios Iwasaki y su traje para el recuerdo la hicieron de emoción, tomando un balón antes de que le provocaran falta. Y en contragolpe fueron los de la Tierra del Mole quienes obligaron a que otro vigilante tuviera que usar la punta del zapato para evitar el gol. Un desviado viajó a la nada, y en el segundo tiempo continuaron los moquetazos, en lo que Murguía salvaba en la línea un remate que el Puebla se saboreaba. Milton Núñez impactó un disparo a un lado de los 3 postes, y la calentura incrementaba cada vez más por culpa de los hachazos inclementes. El 10 le pegó de lejos con la mira chueca. Carlos Alberto también sacó un cubetazo que no pudo romper el turrón, y Queiroz dejó fuera de combate a Larios con un fogonazo travieso. Pero otra vez fue Latón quien negó al invitado especial, que a 55 del tiempo corrido seguía sin aparecer. Uribe se quiso comer el pastel él solito. El Toledo Arias tuvo que salir por lesión en lo que fue su último partido como profesional, y el maestro de Jorge Campos flotó cual mariposa para quedarse un envío en el cajón, mientras que una lucha por el balón entre los Carlos dejó malherido al chileno. Al dorsal 9 de la Fiera lo amonestaron por llevarse a Ramírez de corbata, y la fiereza estaba presente hasta en los compañeros, que se arrojaban la pelota para cobrar tiros libres, en un partido que quedará marcado por haberse librado con el cuchillo entre los dientes. Los trofeos de campeón y subcampeón esperaban dueño, y las patadas no cesaron bajo el intenso calor y el arropo de la gente, que presenció como a Zico le recomodaron las neuronas tras un escopetazo de tiro libre, donde se rifó de barrera. Larios ganó por encima en un córner, pero exageró su caída para comerse minutos, y con aplausos entró Marco Fabián Padre, primer cambio de los Esmeraldas. El colegiado mandó llamar a las asistencias para atender a otro herido cerca de los 71 minutos, y Ernesto García pasó lista de presencia, pero el cadenero no lo dejó entrar. Una vez más fue el zacatepense quien puso tijera a los centros de su rival. Luego Tita estuvo cerca de usar sus poderes, y Ángel Torres le hizo el harakiri a los suyos, tras irse a las duchas por una doble amarilla. Buen toque de Tita para Martín Castañeda, que se volvió a cambiar de carril. Hay falta sobre Martín, y Arturo Bricio va a desenfundar una tarjeta. Roja va a ser, Javier, porque está molestado. Si de por sí el Puebla estaba tirado atrás con su autobús, ahora llamó a todo el sistema de transporte colectivo, a la espera de alargar lo más posible el cotejo. Lupillo tuvo que salir en camilla, mientras que el rayo que soltó León se pasó de largo, para desgracia de una cada vez más desesperada afición. Segunditos pasaron para que tuviera una nueva llegada a los locales, que estaban encima, pero la contundencia no estaba de su lado. Y el que todavía no era Rey Midas, pero estaba cerca de convertirse, le daba instrucciones a su pupilo para encarar una inevitable prórroga. Agarrando las marcas, ahí siempre Martín, para que Martín esté entrando por la banda izquierda continuamente. Entre dos carniceros hicieron caer otra res, pero la jugada de Pizarrón no fue fructífera al salir demasiado larga. El Búfalo Poblete entregó un obsequio envuelto en celofán tras pegarle débilmente a la pelota, y Murguía recibió falta un instante de llegar a los tiempos extra, que si hubieran evitado si Uribe clavaba la palomita, que emprendió incómodo. A Larios Iwasaki lo amonestaron por hacer tiempo, y el Capi Ruiz Esparza también miró la tarjeta por reclamar, mientras que Bricio le gritaba "juega" con molestia, y empezaba una discusión amagando con expulsar. Comenzaron los 30 adicionales con la franja aguantando valiente en una pelea con destino incierto, donde la angustia y el temor eran dueños de cada uno de los testigos y los partícipes. Mercado la mandó a Saturno, un centro se hundió en el techo de la casa guanajuatense. Después a Reyes tuvieron que auxiliarlo con un calambre, y Turrubiate se unió a los amonestados al 98, mientras el público se hacía sentir con todo, y más masajes fueron necesarios para aliviar el esfuerzo físico en Paco Ramírez, que dejó temporalmente a los suyos con otro menos. Esto finalmente fue aprovechado por el eterno equipo de la Tota Carvajal, que tras una larguísima expedición encontró el cofre del tesoro, con un centro rematado por el defensa central número 6, que se sumó al ataque y aprovechó la única chambonada de Larios Iwasaki. El rugido sonó más fuerte que nunca, y con la ventaja será cuestión de tiempo para redondear la obra,
que se venía cosechando desde el ascenso 3 años atrás y que estaba a 15 minutos de ser realidad, con la mayoría del plantel y técnico que estuvieron desde el inicio. Remate de Paco Uribe, qué bien Pablo Larios. Marquinhos de nuevo, Pablo Larios la busca por arriba, se pasó, remate. Con un rival vencido mental y anímicamente, llegó rápido la segunda diana. Ahora balón parado en el cajón, donde el coreano se hizo bolas con sus 4 actas de nacimiento y la clavó en propia meta para el desconsuelo visitante, que se había derrotado, pero nunca dejó de luchar y obligó a actuar a Marco Antonio Ferreira con un chopetazo. Vucetich pedía calma. La gente celebraba los trayazos de los suyos, con todo y que no terminaron bajo los 3 postes. A Poblete lo hicieron ir al piso por enésima vez. Queiroz se quedó a nada de la tercera diana, y el seleccionado negó casi de inmediato otra aproximación de los virtuales ganadores, que ya repartían las camisetas de campeón. El que llegaría a ser auxiliar de Ricardo Lavolpe en el Tri se animó a soltar metralla, que fue contenida por la figura del enguantado, y Marco Fabián no supo cristalizar un contragolpe que significaba el 3-0. Otro gladiador tuvo que ser auxiliado por culpa del esfuerzo físico. Ruiz Esparza tiró sin precisión, pero con afán de levantar a los suyos, y un silbatazo de Bricio hizo pensar a la gente que el partido se había terminado, por lo que invadieron el terreno para celebrar, aunque el árbitro aseguró que todavía no terminaba el duelo, y buscó reanudarlo en primera instancia. La realidad es que había tantas personas que fue imposible hacerlo, por lo que un minuto antes del final terminó las acciones, dando inicio a la leyenda de uno de los técnicos más ganadores en el máximo circuito. La verdad, sabíamos que el equipo Puebla es un equipo muy difícil y lo demostró, aguantó muy bien. Víctor, ¿qué sientes ahora? No, estoy contento, definitivamente es una satisfacción enorme el hecho de haber conquistado un campeonato de primera división. Ya lo tenías de segunda, ahora de primera también. Bendito sea Dios. Gracias y felicidades a todos. Gracias, muy amable. Víctor Manuel Vucetich terminó la sequía de León y se hizo de su primer título en primera división, al tiempo que las entrevistas comenzaron con los protagonistas del duelo, listos para levantar su trofeo que los acreditaba oficialmente como los ganadores de la temporada 91-92. Que meter el gol en el final del primer tiempo ¿no? Y disputa fue coronado, porque el otro equipo, a partir del momento que sale en la frente, nadie consegue remontar el marcador, ¿no? Y gracias a Dios, hicimos 2-0 y somos campeones. Até agora está lá para A Marco Antonio Fabián, Marco Antonio, un gran partido el que diste, sobre todo al ingresar, para darle fuerza al equipo. Bueno, yo creo que entré con esa intención de tratar de empujar al equipo. Gracias a Dios se logró y nunca perdí la esperanza de que cayeran los goles. El último campeonato que te narro hoy también es bastante especial, ya que coronó a una generación comandada por Ricardo Antonio Lavolpe, por primera y única vez, cuando dirigió al Atlante durante la temporada 92-93, con una camada espectacular que se mantendrá resonando por muchísimos años en todos los campos futbolísticos de nuestro país. El equipo de los Potros de Hierro tocó las estrellas frente a Monterrey, en la final menos apretada de todo este recuento, pues barrieron a la pandilla, pese a no ser los favoritos. Los capitalinos calificaron en el 10º lugar de 20, nada bueno para hablar de nuestro sistema competitivo, y obtuvieron 41 puntos tras 14 victorias, 13 empates y 11 derrotas. Aunque la distancia con Rayados, el quinto sitio, fue de solo 4 unidades. A pesar de ello, el ridículo criterio para determinar los invitados a la fiesta grande jugó a favor de los dirigidos por el argentino, que tuvieron la fortuna de estar en el grupo más flojo y terminaron en el primer sitio de su sector, por arriba de Veracruz, Santos, Querétaro y Correcaminos. A partir de ahí se convertiría en el caballo negro, y su primera víctima fueron los Rayos, a quienes propinaron un 4-2 durante la ida. El partido de vuelta terminó con ventaja por la mínima para los azulgrana, que vencieron gracias a Memo Cantú, y en semi les tocó medirse al campeón, que al igual que en los 3 casos anteriores, les pasó la estafeta en una serie que se empató a 1 durante la ida, gracias al Piojo Herrera y un autogol de René Isidoro García. Todo se resolvió en el Nou Camp, donde el travieso se agenció 2 dianas y Manuel Negrete otra más, lo que hizo que la conversión de Tita fuera inservible. Mientras tanto, los del Cerro de la Silla dejaron fuera del camino a Tecos tras equiparar a unos en el TEC, con goles de Carlos Bianchesi y Osmar Donizete, mientras que la vuelta se resolvió 1-3 por obra del Tato Noriega, el propio Careca y el Matador Hernández. En la antesala destocó un durísimo América, pero aprovecharon su localía y una vez más por conducto de Carlos se llevaron el compromiso inicial para luego preservar el 0 en el Azteca y llegar así a la definición por el trofeo. Después del silbatazo, el primero en caer fue Miguel Herrera y luego fue un regio quien bajó con las hormigas. Rubén Ruiz salió valiente para evitar que lo vacunaran
y Félix Fernández estuvo perfecto con una estirada, pero fue innecesario, ya que Bonifacio Núñez pitó el fuera de lugar. Los potros fueron sorprendidos por un contragolpe que tuvo que cortar su guardameta, y en apenas 8 minutos se vieron en desventaja numérica, luego de que este fuera expulsado, por lo que también tuvieron que quemar uno de los 2 cambios que en ese entonces se tenían permitidos. Arranca Jairo Silver, falta y roja, tarjeta, y es tarjeta y tiene que ser roja, es el último hombre, bien aplicada la tarjeta, un doloroso momento para el Atlante. René Isidoro dejó su lugar para que entrara Alan Cruz, y todavía se quemó más tiempo cuando el colegiado fue a pedir otro suéter para el portero, que se confundía con los jugadores de campo. Un asistente técnico tuvo que correr al vestidor por la prenda, en lo que la Volpe se echaba su cigarro, y por lo pronto al número 1 le pusieron cinta alrededor de las mangas para evitar la confusión. Luego del largo parón, Verdirame le pegó con rencor por encima de la barra, y un fierrazo del matador sacudió el costado, mientras que el vendaval se mantuvo con una pared que terminó en remate dentro del área chica. Hugo Hernández, que vivía su primer año con el club, regañó a los suyos por haber fallado una clara que terminarían lamentando. Y luego de aprovechar la ley de la ventaja, el nacido en Sauyaquín da Barra le arrancó las huellas digitales a Cruz, que muy valiente resistió la metralla. Salvador amenazaba con marcar, pero una barrida increíble rescató a los regiomontanos. Y aunque el abanderado señaló el fuera de juego, el jefe de la cuarteta determinó por ignorarlo y conceder tiro de esquina. Al equipo del pueblo lo cepillaron macizo, y pese a ser la víctima, sacó los dientes y estuvo cerca de empatar, de no ser por una aplaudible reacción del cuadro bajo. Masaquesi consiguió una falta, mas a la hora de madrugar al rival les pitaron posición adelantada, y del otro lado fue un poste el que prolongó la llegada del señor Gol al Coloso de Santa Úrsula. Guzmán cayó tras un contacto en zona prohibida, pero no se la concedieron. Luego el brasileño, ídolo de los blancos, soltó la dinamita, que tronó muy por encima, y el profe paró el partido porque finalmente llegó la elástica del guardameta, tiempo que aprovechó su colega para cambiarse los zapatos. Un entradón de Teodoro Orozco desató los gritos de molestia, y el ex Irapuato terminó amonestado. Posteriormente fueron los azulgrana quienes perdonaron cuando el dorsal 7 definió paupérrimo, y Rolando Esquer perdió los estribos porque le sancionaron una falta. Un tiro libre hizo intervenir al guardián de la tienda. Porfirio Jiménez sacó una sandía que escalabró al camarógrafo antes del descanso. Luismi estuvo a nada de declarar a Ruiz Díaz, y el paraguayo mantuvo su impresionante figura con una salida que tapó perfecto un disparo que quería abrir el ostión. Agigantado se quedó con otro dulce que tiraron a la caja. Volvió a imponerse por encima y miró un disparo desviado sin tener que esforzarse en perseguirlo. Al regreso de la charla táctica fue Cruz quien tuvo trabajo para ganar un par de esféricas, y Memo Cantú perdonó la más importante para los suyos cuando llegó frente a la puerta y le pegó con la chancla. El público conocedor le chifló a Verdirame, que eso lo merecía luego del horrible tiro que sacó, y posteriormente explotaron en júbilo con la genialidad de Guzmán, que le ganó a su marcador y firmó un golazo tras definir con elegancia ante la salida del arquero. Atención, viene Guzmán, el disparo, ¡gol del Atlante! Guzmán inteligentemente ve que el arquero sale, que el arquero se hinca, toca por arriba, el Atlante gana 1-0. Basados en amor, inteligencia y arrojo, los potros se pusieron en ventaja, pese a tener la inferioridad numérica, y un choque fuerte de Luis Hernández lo dejó malherido junto al cancerbero, que tras recuperarse volvió a atrapar un par de balones fáciles. El travieso estuvo a nada de ser el segundo del mismo modo, pero falló y desató el desconsuelo del campeón del mundo en el 78, ya que tenía una mejor opción para cederle a su compañero, en lugar de haber tratado de definir solo. Pepe Hernández entró por la visita para buscar darle la vuelta al juego. Manolo Negrete también ingresó para el bando local. Al número 10 lo bajó Granolati. El de Poza Rica quiso hacerla grande, pero provocó un juego peligroso sobre el Piojo que calentó los ánimos, y el enguantado evitó conceder un córner, siendo el único rescatable de su equipo. Tato Noriega reventó a los miembros de prensa con su disparo. Al de la Mulet lo atropellaron por detrás, y el tiro centro de Chávez se marchó a cualquier lado en los últimos minutos de cotejo. Todavía Manueles acomodaron la espinillera. El Piolín sacudió el exterior de la escuadra con su tiro. Monterrey se quemó su último cambio, y un error asustó a toda la grada cuando la pelota terminó en un ofensivo blanco, que marcó el empate tras hacer caso omiso de un silbatazo que le infraccionó meter la mano. La victoria ya no se movió, y con una falta Memo Cantú terminaron las acciones en el Distrito Federal para cerrar todo en el norte del país, donde querían celebrar un nuevo título tras el obtenido un año antes, derrotando a las Cobras en Copa México. La buena noticia para Atlante es que en la vuelta pudieron contar con Félix Fernández, gracias a que la federación solamente le aplicó una multa, debido a una modificación de la regla 12, que dependiendo de la gravedad de la falta, no siempre se determinaba la suspensión para el siguiente juego. Herrera levantó un balón que reclamó el golero,
Isidoro García, el sacrificado durante la ida, recibió un laminazo del rival y ahora fue Esquer quien se molestó por una falta que a su consideración no era. En el Meridiano fue un regio el que cayó y José Antonio también sintió el rigor de la final, donde los potros estaban determinados a romper su racha de 45 años sin ser campeones en la liga, por lo que cada pelota se peleaba con uñas y dientes. Careca tuvo la oportunidad de poner las tablas, pero su remate de Calavera no fue afortunado. Verdirame regaló su tiro al guardameta, Guillermo tocó la campana que sonó apenas a un lado, y Richard Tavares tuvo que lavar su error con una faltota en los primeros 10. Ruiz Díaz estuvo atento para quedarse una aproximación. Los capitalinos soltaron la mecha muy desviada y Luis Hernández tuvo el empate, mas su chumbazo solo miró de cerca el vertical y se marchó a milímetros. Fernández puso el resorte para ganar un hoyazo y el matador venció a Herrera, pero esta vez el portero salió bien, mandando todo al vértice de la cancha. El número 6 le dio otra oportunidad de mover el balón con peligro a Monterrey. El pibe tocó suavecito los mitones del gato Félix. Un blaugrana también fue mandado al piso y René casi relinchó con su cohete que obligó a chambear al guaraní. Tavares cabeceó sin mucha fuerza. El número 12 se quedó con un dardo envenenado. Porfirio Jiménez puso el cuerpo flojito tras un contacto que no se comió a Mauricio Carter. Y Rubén Ruiz se colgó la capa con una excelsa salida para mantener con vida a los anfitriones, a quienes casi sorprenden de contragolpe. Los fanáticos le aplaudieron cuando estuvo bien parado para quedarse con una vaselina que buscaba exhibirlo. Y el zurdito demostró que estaba teniendo una calamidad de partido en el momento que le dieron la chance de hacerse famoso y la echó desviada. Esquer miró la preventiva por un manotazo a Salvador, que también fue pintado de amarillo por entrar a las piñas, y el ahora comentarista de TUDN estuvo cerca de fallar en una salida que para su alivio alcanzó a ser resuelta. El central siguió controlando las acciones, mostrando la amarilla a diestra y siniestra, pero cuando ya no fue suficiente, tomó medidas drásticas y echó a Roberto Hernández. Fue así que el defensor hirió de muerte a los suyos por bajar a Guzmán y al cortar una acción manifiesta de gol, por lo que se ganó el pase express a las duchas, cambiando por completo el trámite del partido. Ricardo Antonio aprovechó de inmediato y metió a Negrete para buscar el partido. Sin embargo, el recién ingresado se quedó con las ganas de cantar un golazo, ya que el guardameta sacó sus poderes de hombre elástico y tapó el ángulo con su vuelo sensacional. De todas maneras, la mesa ya estaba servida para el equipo de hierro, que gritó el primero segundos después, gracias a Graniolati, que por arriba se impuso sobre sus marcadores y dejó todo a Monterrey sembrado con un martillazo que puso las cosas muy cuesta arriba. No hay nadie que marque a Cantú. Cantú busca la línea de fondo, con mucha facilidad saca su servicio y Graniolati, ¡gol! Se quedó parada la defensa del Monterrey. El suplente de Campos en el próximo mundial se le con todo para quedarse en una bocha. El brasileño de la pandilla pidió una tarjeta con desesperación. Hernández rompió un vidrio tras pegarle con exceso de galleta y luego de la pausa el balón volvió a rodar, a la par que las faltas regresaron en un incontable número de ocasiones. Bianchesi se tiró de palomita para buscar el descuento, mas le faltaron cuernos para cabecear y el travieso dejó la tercera conversión en el global tras una definición que se fue de lado, aunque no volvería a cometer ese error. Fernández continuó bajando la cortina y una caída en zona de peligro fue el mayor argumento que tuvieron los blanquiazules para descontar. Sin embargo, Verdirame dejó en claro que ni así podrían hacerlo, enviando su ejecución a la publicidad de Comex. Aquí viene Verdirame, tira, ahí la falló Verdirame. No puede ser, la dejó ir. ¿Quién fue? Verdirame. La dejó ir. Mario García entró como parte de los revulsivos del Bigotón y al veracruzano no le quedó de otra más que dar un abrazo al defensor, que se llevó cual camión poco antes de que también taclaran a Roberto Andrade. El que anotara el gol más bello de México en las Copas del Mundo le pegó por encima al tiro libre y el guardameta de los norteños se confirmó como su mejor hombre con un atajadón a Luis Miguel, preservando un poquito el mancillado honor. Entonces llegó Guzmán, que impactó a la puerta, pero contó con la suerte de un desvío que cambió toda la trayectoria para techar al portero y hospedarse en los cuadros, subiendo el 3-0 global y convirtiendo al Tecnológico en un sepulcro. Arranca Nueva Atlante con posibilidades, ahora sí Guzmán, tira Guzmán, desviada la pelota, gol. Desviada la pelota, gol, y la gente se enfurece. Los locales respondieron con un ensayo apático. Y para resumir su horroroso partido, se estorbaron entre tres durante una alternativa donde debían fusilar de lleno. El Tato impactó desde el exterior, pero el vuelo del arquero les negó la honra, y una barrida con los tachones por delante originó un osazo atlantista, cuando su jugador voló un pase a la red, que se podía meter hasta con la lengua. Buscaron sacarse la espina con una diagonal que cortó el de las manoplas. Ruiz Díaz se mostró poco ortodoxo al bajar al Salvador,
como si jugara de líbero. Careca ejecutó un balón parado por arriba del travesaño y la saga de los Potros casi le hace el favor a su contrario, aunque ni así se dignó a entrar el balón. Ricardo Lavolpe caminaba entre el orgullo y las ansias, tratando de mirar el partido sin éxito, por culpa de la gente que invadía su área, y ante un rival entregado llegó otra vez Daniel, que de vaselina puso el último clavo para la algarabía de Rafa Puente, que bajó a abrazar efusivamente a un técnico argentino, que ni siquiera sabía quién era el autor del gol. Sí, estamos aquí en medio y la Volpe lo que reclama es que le van a tener que platicar cómo fue el gol porque no lo vio. No lo vio, bueno. Preguntó la Volpe quién fue el gol, no lo vio Ricardo. No lo vio. Todo Guzmán. Aguanta. Seguramente se perdió el punterazo regio, última señal de vida que dio el contrario antes del silbatazo, mismo que concretó el histórico campeonato de los Potros. Porque les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es una leyenda del fútbol mexicano. El Atlante fue el más convencido de que podía. Bueno, enhorabuena, nuevo campeón para el fútbol mexicano. Así es, y ahí está la Volpe, Toño Moreno, ¿lo ves? Mira, ni me voy a acercar porque es un mundo. Vamos mejor en busca de protagonistas, vamos en busca de algunos jugadores. Creo que logramos lo que había quedado pendiente la temporada pasada, ante una gran afición y un gran partido. Eso es lo máximo que uno aspira cuando empieza la pretemporada y la meta que uno se fija. Son los momentos que hay que acordarse de toda la gente que está atrás de uno. Regresó otra vez y la verdad que puedo decir que es una satisfacción muy grande, no hay con qué pagar estos momentos. ¿Cuál de estas 8 finales fue tu favorita? ¿Viviste alguno de esos campeonatos? ¿O todavía no existías cuando se lograron? Déjamelo saber en tus comentarios. Y si te gustó el video, no olvides regalarnos un like y compartirlo, para que más personas conozcan cómo se llevaron a cabo encuentros épicos. Y si por ahí tienen VHS, que nos los hagan llegar. Y por supuesto que si en este punto todavía no te suscribes, hazlo ya, para que sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mexicano.